Dios les bendiga grandemente. Continuamos con esta serie de lo que significa adorar a Dios en espíritu y verdad. Hoy veremos en esta segunda parte lo que es adorar a Dios en verdad. Anteriormente estuvimos viendo lo que significa adorar a Dios en espíritu y tomamos 4 requisitos básicos que a modo de introducción los voy a nombrar y los voy a repasar de forma rápida. Y el requisito número 1 era que usted tenía o tiene que estar espiritualmente vivo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Y Efesios 2 nos muestra de que nosotros estuvimos antes muertos y que el hombre por sí solo no busca a Dios. Lo vemos ahí en el pasaje de Romanos 3, versículo 10, 11. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Entonces un muerto no puede hacer nada, necesita tener vida para poder. Un muerto no hace nada, simplemente está muerto, no tiene ninguna actitud, ninguna señal de vida. Entonces, el primer requisito para adorar a Dios en espíritu y verdad es que usted tiene que estar espiritualmente vivo, lo que el Nuevo Testamento le llama nacer de nuevo. El requisito número 2 es que su corazón debe centrarse en Dios. Nuestro corazón debe estar centrado en Dios. Dios tiene que ser toda nuestra motivación y nuestra voluntad tiene que estar centrada en lo que es la voluntad de Dios, y eso es a través de conocerlo a Él y a través de obedecer la palabra de Dios. Hablamos un poco ahí en ese punto acerca de lo que es la meditación de otras religiones, como es la meditación oriental, donde nos enseñan de las religiones orientales, donde nos enseñan a que debemos vaciar nuestra mente, encontrarnos con nosotros mismos. Y a diferencia en el pasaje Josué 1:8 que leímos, donde Dios nos llama y nos lleva a llenar nuestra mente con la palabra y la verdad de Dios. El requisito número 3 que nombramos es que nuestro corazón debía ser íntegro. Si hay algo en nuestro corazón, cualquier cosa, ya nuestra adoración en espíritu no es pura. Por eso Jesús dijo de que no podíamos adorar a Dios y a las riquezas, porque si no, amaríamos a uno y más que al otro. Entonces, nuestro corazón, si vamos a adorar en espíritu, no tiene que estar dividido, tiene que ser íntegro. Nuestro corazón tiene que estar absolutamente entregado a Dios y puro. Y eso también se consigue a través de la lectura de la palabra de Dios y poniendo en práctica. Y el requisito, por último, número 4 que dimos para adorar a Dios en espíritu, es que usted tiene que estar controlado por el Espíritu. Eso es decir, es ser lleno del Espíritu. En Efesios 5:18 leímos ese pasaje donde dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La exhortación es a que seamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, una vez que hemos nombrado esos 4 principios de lo que era adorar a Dios en espíritu, vimos también lo que significaba adorar a Dios en espíritu, esa palabra proskine, que significa besar a alguien, arrodillarse delante de alguien, de un ser supremo. En este caso es Dios. Pero una vez que hemos aprendido lo que significa adorar a Dios en espíritu, ahora vamos a centrarnos en lo que es adorar a Dios en verdad. Porque estas dos palabras, tanto espíritu y verdad, son palabras que van de forma paralela, conceptos que van, no dice adorar a Dios en espíritu y después en verdad, no, en espíritu y verdad, son verdades paralelas, es una adoración que están relacionadas, están totalmente articuladas. Entonces tenemos que, si vamos a adorar a Dios, tiene que ser también en verdad. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Bien,
Vamos a leer el pasaje clásico del Nuevo Testamento, que es San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Es los pasajes donde hemos basado estos dos mensajes. Y el versículo 23 y el verso 24 de San Juan capítulo 4 dice así: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es así. Recordemos que estas palabras Jesucristo se las dijo a la mujer samaritana. Los lugares externos de Samaria y Jerusalén son reemplazados por las realidades espirituales del espíritu y la verdad. Noten eso. En el tiempo de Cristo, tanto los samaritanos como los judíos se peleaban, o mejor dicho, tenían un concepto diferente acerca de dónde debían adorar a Dios. Unos decían en un monte y otros decían en otro monte. Unos decían en un templo, otros decían en otro templo. Pero en este tiempo, porque Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es, o sea, presente, en este tiempo presente, adorar a Dios, los lugares externos han sido reemplazados por dos realidades, que eso es lo que estamos basando este mensaje. Dos realidades que son espirituales. ¿Cuál? El espíritu y la verdad. No se puede adorar a Dios solamente en espíritu y decir que yo adoro a Dios en espíritu, pero tengo una idea totalmente diferente acerca de lo que es la verdad de Dios. Y eso es lo que hoy, a través de 2 puntos, únicamente 2 puntos, pero con muchas implicaciones, vamos a ver y vamos a descubrir lo que significa adorar a Dios en verdad. Dicho esto, podemos decir de que es imposible adorar a Dios en espíritu y no adorarlo a Dios en verdad. Como dije anteriormente, son dos verdades paralelas que están totalmente relacionadas. Lo que importa ahora no es dónde adoras, sino si adoras a Dios de acuerdo con la verdad. Y si tu espíritu está auténticamente despierto y conmovido por la verdad. Eso es lo que importa hoy en día. No dónde, no si es en tu casa. Por supuesto que hay un lugar específico donde nos hemos puesto de acuerdo, que es un templo, un espacio, un lugar, en este caso nosotros como creyentes, pero la adoración no pasa por algo, por un lugar, por un templo, no pasa por un punto geográfico, pasa por adorar a Dios en espíritu y verdad, y eso únicamente se va a llevar a cabo si nuestro espíritu del hombre, que esto es muy importante, el requisito número 1 del anterior mensaje, que era adorar en espíritu, es si auténticamente está despierto y está conmovido por la verdad. Un corazón, un espíritu que está conmovido por la verdad es un verdadero adorador de Dios. Es por eso es que nosotros defendemos el carácter de Dios, defendemos la imagen de Dios cuando levantamos la palabra de Dios y decimos, ese Dios que tú conoces no es el Dios de la vida, de la Biblia. Voy a contar una historia antes de dar los 2 puntos que vamos a ver en este hermoso momento. Es el siguiente. Hubo un pastor, también maestro de un seminario, donde se acerca un alumno y le dice, profesor, voy a dejar el seminario. Y el profesor le pregunta y le dice, ¿por qué? Porque tengo dudas y estoy un poco ya como que había dejado de creer en el Dios el cual él estaba tratando de entender, tratando de estudiarlo, tratando de conocer más de él, en fin. Y
Y el profesor le hace una pregunta y le dice, bueno, dime cuál es ese Dios en el cual ya tienes dudas. Entonces el alumno le comienza a describir ese Dios. El profesor lo mira y le dice, yo tampoco creo en ese Dios al cual tú me acabas de describir. ¿Lo ven? Todos tenemos una imagen de un Dios. Podemos estar en una iglesia cristiana, sin embargo, no haber sido conmovido por la verdad. Me toca estar en un púlpito, particularmente muchas veces me ha tocado estar, muchas veces. Y he podido ver caras en nuestras iglesias de gente que está sentada ahí, pero está dormida espiritualmente. Mejor dicho, está muerta. Yo creo que está ahí por una cuestión de cultura, por una cuestión de que alguien lo llevó, pero no siente ni entiende lo que está pasando en el ambiente espiritual, ni tampoco lo que está enseñando el maestro o el expositor. Debemos estar conmovidos en el espíritu, en nuestra alma, para poder adorar a Dios en espíritu y también adorar a Dios en verdad. Punto número 1 para adorar a Dios en verdad. Número 1, toda adoración debe ser a través de Jesús. ¿Escuchó bien? Si usted va a adorar a Dios en verdad, toda la adoración que usted va a ofrecer debe ser a través de Jesús. Si usted dice que está adorando a Dios y lo está haciendo a través de los santos, a través de la Virgen María, a través de otra persona, de un familiar que quizás murió y usted tiene muchos sentimientos por él y dice, bueno, quizás mi padre, mi madre, desde el cielo, y cosas como esas. Si usted está buscando a Dios por medio de otra persona, algún profeta o lo que fuere, como lo hacen los musulmanes, a través de otra cosa o otra persona que no sea Jesús, usted no está adorando a Dios en verdad. Por lo tanto, concluimos que si no adora a Dios en verdad, tampoco lo adora en espíritu. Y Dios solo está buscando a los que le adoran en espíritu y verdad, porque de tales adoradores busca a Dios que le adore. Entonces toda oración debe ser a través de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Vayamos al libro de Mateo, al capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 28. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Vamos a leer ahí, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. John Piper dice, y cito, no hay forma que los pecadores puedan ofrecer una adoración aceptable a Dios sin tener la sangre de Jesús como intermediario con Dios. Fin de la cita. ¿Lo ven? No hay ninguna forma que nosotros podamos acercarnos a un Dios santo, a un Dios puro, si no es por medio de Jesús. Jesús es el Cordero que fue ofrecido en una cruz hace más de 2000 años atrás para satisfacer la ira de un Dios santo. El libro de los Salmos, nos dice que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Como dice John Piper, no hay forma que los pecadores puedan ofrecer una adoración aceptable a Dios. Nunca va a ser aceptable sin tener la sangre de Jesús como intermediario
diario con Dios. Jesús es el único camino al Padre. El pasaje clásico del cristianismo, o uno de los pasajes clásicos, es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al Padre, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el capítulo 14 de ese mismo libro, en el versículo 6, otro pasaje clásico, valga la redundancia, dice que Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad del Padre y Jesús es la vida del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí aparece una negación. Nadie. Eso es algo universal. Nadie viene al Padre sino es únicamente por Jesús. Esto es muy importante a la hora de adorar a Dios. Por eso, número uno, toda adoración debe ser a través de Jesús. Si vamos a adorar al Dios Supremo, al Creador del universo, el que ha creado todo lo que nosotros podemos ver a lo largo de todo este planeta Tierra, es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Como dice Timoteo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hecho hombre. Él se humanó, Él descendió del cielo, vivió una vida perfecta, murió y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la comprobación, es la aceptación de que Dios ha aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener comunicación con Dios. Es únicamente por ese medio que nosotros podemos adorar a Dios. Por eso que si vamos a adorar a Dios en verdad, solamente toda oración de nosotros debe ser a través de Jesús. Punto número 2. Toda adoración debe ser a Jesús. Y aquí aparece algo que es igual de importante, así como toda oración debe ser a través de Jesús, también toda oración debe ser a Jesús. Recuerdo, la iglesia ha sido atacada, o la imagen de Jesús ha sido atacado. Hoy estamos en una época en el siglo XXI donde la persona del Padre no es atacada, del Hijo tampoco, sino la persona del Espíritu. Hoy vemos que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo. En el siglo XIX, en el siglo XX, hubo un ataque muy fuerte al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el ataque del mundo es al Hijo, al Espíritu Santo. La burla es al Espíritu Santo. El escarnio es al Espíritu. En la década en el siglo XIX y XX, el ataque fue al Padre a través de las diferentes filosofías y teorías como lo son los naturistas, a la cabeza de Charles Darwin, pero también está lo que es, ¿por qué el ataque es al Padre? El ataque es al Padre porque se atacó la creación, de donde venimos. Entonces el ataque fue al Padre en la década, en el siglo XIX y en el siglo XX, donde aparecieron los naturistas, los evolucionistas, pero también estuvieron los que defendían que nosotros nacemos a través del universo. Carl Sagan, quien fue uno de los precursores, un hombre que ya ha fallecido, pero fue un norteamericano, un científico que decía él, el cosmos es todo, todos venimos de ahí y Él es nuestro Padre. Él decía, el universo es nuestro Padre. Pero el Hijo fue atacado en el siglo II. Apenas comenzó el cristianismo, en el siglo II, fue atacado el Hijo. Y la historia del cristianismo
nos dice de que hubo un hombre que defendió la deidad de Jesucristo y que si Él es Dios, Él debe ser adorado. Y eso vamos a ver ahora mismo. Esa persona fue San Agustín, Agustín de Hipona. Y él defendió al Hijo como Jesús, el eterno Dios, el que nunca fue creado, el que no tiene principio ni tampoco tiene fin, el que merece toda la gloria. Y de eso estamos hablando. Hubo una persona también en la historia que se llamó Ario, los arianos, donde decía de que Jesús era un profeta o era quizás un ángel, todo menos Dios. Hoy tenemos los testigos de Jehová que afirman eso. Y hasta me animaría a decir, no sé, personas como los católicos, cuando le adjudican a María la Madre de Dios. Entonces, vemos que, como decía anteriormente, entonces Agustín de Hipona fue el que luchó y defendió al Hijo. Y él ganó esa controversia y la iglesia siguió creyendo de que Jesús es Dios. Y como dije anteriormente, se sigue atacando la imagen del Hijo. Por eso es que en el punto número 2, en este momento, en este mensaje, quiero decir de que toda oración debe ser a Jesús. Si vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos adorar también a su Hijo. Él no es simplemente un mediador por la adoración. Él también es el que merece ser adorado, porque Él es Dios. Él hizo lo que solo Dios puede hacer, como perdonar pecados. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 2. Después de Mateo tenemos Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Marcos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5 al 11. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Noten eso. John MacArthur dijo alguna vez: nunca nadie, como los fariseos y los escribas, los saduceos y todos los religiosos de la época de Jesús, entendieron que Jesús se hizo Dios porque Él era Dios. ¿Se entiende? John MacArthur dijo eso. De hecho, eso es tan cierto que cuando Jesús es llevado a juicio y Él les dice: verán al Hijo de Dios venir en gloria, el sumo sacerdote se rasgó la vestidura y dijo: blasfemia ha cometido, diciendo de que Él se estaba haciendo Dios. ¿Lo ven? Ellos entendieron que Jesús era Dios. Miren cómo continúa todo esto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, noten esto, tiene autoridad en la tierra, eso significa autoridad, potestad, en la tierra, para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Saben qué pasó? Bueno, versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Claro, ¿por qué nunca habían visto tal cosa? Porque Él era Dios, había llegado a la tierra, era Dios mismo. No tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Creador, el Hijo,
el que murió y resucitó, el Espíritu, el que da vida hoy en día a los muertos, como cada una de las personas que necesitan venir a Cristo. Él no solamente perdonó pecado, Él aceptó la adoración de sus discípulos. El único que merece ser adorado, ¿quién es? Es Dios. Nadie merece ser adorado, pero Él aceptó la oración de sus discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 33. Vayamos allí para ver qué nos dice la Escritura en ese pasaje. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Los judíos sabían que el Hijo de Dios, el Mesías, era Dios mismo. Ellos tenían muy claro, pero como dije anteriormente, hay muchas religiones que atacan la imagen del Hijo. Pero si vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a los pasajes de Juan capítulo 4, debemos adorar a Jesús, porque Él es Dios, Él perdona pecado, Él recibe adoración, pero Él también afirmó la preexistencia eterna con Dios. Miren lo que dice en Juan 8, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Miren lo que dice ahí. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten eso, para un judío eso era algo demasiado fuerte. Para ellos el Padre, ellos sabían, el Padre de la fe, ¿quién era? Era el Padre, Abraham. Que Jesús les diga eso fue que ellos se enfurecieron. Ellos dijeron, tú apenas no tienes ni 50 años. Jesús no tenía 50 años, apenas tenía 30 años. Y le dijeron, y crees, y se burlaron. Pero Jesús no estaba hablando obviamente de eso. Él estaba hablando de que Él siempre fue Dios. Acompáñenme a Juan en el capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. El Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese logos, en griego, ese es el verbo, ese es Jesús. En el principio, ¿qué principio se refiere? Este no es un principio donde todo nació, sino que habla desde que antes que todo fuese, Jesús ya estaba con Dios. ¿Por qué? Lo dice el final del pasaje, porque el verbo era Dios, porque Él era Dios. Entonces Jesús, Él afirmó tener preexistencia eterna con Dios. Pero Él también dijo algo más. Él dijo que era uno con el Padre. En el libro de San Juan, también en el capítulo 14, vamos a buscar ahí, San Juan capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Lo ven? Él era uno con el Padre. Entonces, si vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y si lo vamos a hacer en verdad, la oración debe ser a Jesús. Usted debe adorar a Jesús. Y si no lo hace ahora, algún día lo va a hacer. Porque la Escritura dice de que toda rodilla se va a doblar ante los pies de su majestad. El monarca es Jesús. No es como los reyes que tiene quizás otras monarquías. Quizás Holanda, hoy en día, en este siglo XXI, quizás Inglaterra como con más glamour, por así decirlo. Es Jesús. Si crees en Cristo, algún día vas a reinar con Él.
Si crees en Cristo, tendrás vida eterna. Si vas a adorar a Dios, tienes que hacerlo también en verdad. La oración únicamente debe ser a través de Jesús, punto número 1. Punto número 2, la adoración debe ser a Jesús. Por lo tanto, concluimos que toda adoración en verdad será adoración de Jesús y a través de Jesús. ¿Por qué? Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Lo ven? Él es uno con el Padre. Si tú no estás glorificando a Cristo, tampoco estás honrando al Padre. Y si tú dices yo adoro a Dios, si no adoras al Hijo, no puedes adorar al Padre. Adorar a Dios significa eso, rendirnos a través de Jesús, ofrecer adoración a través de Jesús, pero también a Jesús porque Él es Dios. Vamos a orar. Oramos. Amado Padre Celestial, venimos a ti en este momento, ofreciendo, Señor, toda adoración. Nuestra frente, Señor, cae al piso ante tal majestad, ante tanto poder, tanto perfección. Tú eres el Dios eterno. Jesús, te adoramos en este momento. Te bendecimos porque eres el único que merece ser alabado y adorado. Señor, es por medio de ti que vamos al Padre. Es por medio que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, en el cual nosotros hoy podemos buscar al Padre y saber que tú nos oyes. Señor, estamos agradecidos por la vida eterna que tú nos diste. Es una vida que no perece, que no caduca, porque dura lo que tú vives, y tú vives para siempre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que obres en nuestras vidas y que sigas obrando en la iglesia. Amén.